Bien, imaginaros que esto es el suelo. ¿M? Y ahora disparo un proyectil con esa inclinación. Vamos a suponer que la inclinación es de 30 grados y disparo un proyectil. Pues bien, la trayectoria que sigue el proyectil es una trayectoria parecida a esta, sería una parábola. Entonces nos pueden pedir varias cosas. En primer lugar nos pueden pedir calcular el tiempo que tarda en caer el proyectil en el suelo. También nos pueden pedir calcular la altura máxima. Y también nos pueden pedir, por ejemplo, la velocidad en un determinado instante. Vamos a imaginarnos que la velocidad con la que sale el proyectil, la velocidad inicial, es, pues no sé, 200 metros por segundo. Pues bien, lo importante, bueno, hay gente que, o hay libros en los que ponen una serie de fórmulas para calcular pues todo lo que os pueden pedir hacer sobre este problema, sobre este tipo de problemas. Pero yo prefiero utilizar las de siempre. Lo que hay que tener en cuenta es que el movimiento que sigue este proyectil se puede dividir en dos movimientos. Un movimiento de avance hacia la derecha, porque no cabe duda que el proyectil avanza hacia la derecha. Ese tipo de movimiento es un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿de acuerdo? Y hay otro movimiento que sigue este proyectil, que es un movimiento vertical, que le hace subir y luego bajar. Sube hasta el punto más alto y a partir de aquí pues comienza a bajar. Pues bien, este movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿De acuerdo? Es lo único que hay que tener en cuenta. Para calcular cosas horizontales, pues utilizaré este movimiento, y para calcular cosas verticales utilizaré ese movimiento y sus fórmulas asociadas. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a empezar calculando, por ejemplo, en primer lugar, el tiempo que tarda en caer. Bueno, lo primero que tengo aquí y que no me gusta son estos 200 metros por segundo. Esa velocidad tiene una dirección así oblicua, está inclinada y no me gusta. No me gusta, no es porque no me guste, sino que tengo que descomponer el movimiento del proyectil en una componente vertical y una componente horizontal para utilizar las fórmulas que sé. Entonces, esta velocidad de 200 metros por segundo la puedo descomponer en esta velocidad vertical y en esta velocidad horizontal. ¿Vale? Es la descomposición de un vector. Si yo tengo cualquier vector, por ejemplo S, lo que hago es embutirlo. Lo meto dentro de un rectángulo y cada uno de los lados de ese rectángulo pues serán las componentes de ese vector, ¿vale? Si esto vale 30 grados, como ha indicado los datos del problema, y esto vale 200 metros por segundo, esta componente de aquí, esta velocidad horizontal, que le voy a llamar v sub x, valdrá 200 por el coseno de 30 grados, y la componente vertical de la velocidad, que voy a llamar v sub 0 porque es inicial, es la velocidad inicial vertical que tiene, pues valdrá 200 por el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad que tiene aquí será v sub x, será 200 por el coseno de 30, y la velocidad vertical inicial será 200 por el seno de 30. Deciros que esta velocidad horizontal siempre es la misma, porque no hay nada que altere el movimiento horizontal del proyectil. Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo que tarda en subir? Pues para calcular el tiempo en subir
El tiempo que tarda en subir pues sería el asociado a un movimiento vertical. Pues ¿qué datos verticales conocemos? Pues tenemos la velocidad inicial vertical, que acabamos de calcularla y que vale 200 por el seno de 30. 200 por el seno de 30 es 100 metros por segundo. Conocemos también la aceleración de la gravedad, la aceleración que es la de la gravedad. Como está subiendo y la velocidad va disminuyendo cada vez, la velocidad vertical va disminuyendo hasta que aquí se hace cero, pues es una velocidad, una aceleración negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y también sé la velocidad vertical final que tiene en este punto. Fijaros que la velocidad vertical aquí, en este punto, en el inicio del movimiento es esta, pero conforme va subiendo, la velocidad va decreciendo hasta que aquí la velocidad vertical final es cero. Ese es otro dato que conozco. Tengo tres datos: velocidad inicial, aceleración, velocidad final. Pues sé una fórmula, que es esta, donde puedo sustituir a estos tres datos y calcular el tiempo que tarda en subir. Velocidad final es 0, la velocidad inicial es 100, la aceleración es menos 9,8 por tiempo. Si ahí despejo el tiempo, será, esto pasa aquí restando y el menos 9,8 pasa dividiendo. Sería menos 100 entre menos 9,8. Eso sale aproximadamente 10 segundos, es lo que tarda en subir. ¿Vale? Esto sería el tiempo que tarda no en caer, sino en subir. Lo voy a poner aquí. Tiempo en subir, que tarda en subir, 10 segundos. Bueno, podemos borrar todo esto. Bueno, pues si ese es el tiempo que tarda en subir, ¿qué tiempo tardará en caer? Pues el doble, justo el doble. El tiempo que tarda en ir desde esta posición hasta esta es el mismo que el que tarda en ir desde esta posición hasta esta. Es como cuando lanzamos una piedra hacia arriba. El tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. Entonces, tiempo que tarda en caer sería 2 por 10, o sea, 20 segundos. Bueno, una vez que ya sé el tiempo que está en el aire, pues puedo calcular también el alcance máximo, o sea, toda esta distancia. ¿Por qué? Pues porque este tiempo de 20 segundos es el tiempo que está actuando la velocidad que le hace avanzar al proyectil. Como tiene un movimiento horizontal que sigue un movimiento rectilíneo y uniforme, entonces la fórmula que hay que emplear aquí es la más sencilla de todas. Espacio, en este caso el alcance E, es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Nos venimos aquí y sustituimos. La velocidad horizontal es 200 por el coseno de 30 por el tiempo que está actuando esta velocidad, que es el tiempo desde que sale hasta que cae, o sea, 20 segundos. 20. ¿De acuerdo? Si cogemos, bueno, no tengo el resultado, pero lo puedo poner 2 por 2 serían 4. 4000 por el coseno de 30. Esto sería metros. Esto sería el alcance. Más cosas. La altura máxima. Pues bien, la altura máxima que alcanza el proyectil sería una distancia vertical asociada al movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, el movimiento vertical asociado pues a un movimiento acelerado. Entonces, para calcular la altura, ¿qué datos verticales sabemos? Pues sabemos la velocidad vertical inicial, o sea, v sub 0 i, que vale 100 metros por segundo,
Sabemos también la aceleración de la gravedad, mejor dicho la gravedad, que vale menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Sabemos el tiempo que tarda en subir, que es aproximadamente 10 segundos, y también sabemos la velocidad final vertical, que es 0. Sabemos 4 datos. Esos 4 datos los podemos sustituir en cualquiera de las 3 ecuaciones o 3 fórmulas del movimiento acelerado. Pues como nos piden la altura, pues voy a coger la más sencilla, la que donde ya está la altura despejada, que sería la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y sustituimos. La altura h pues será la velocidad inicial vertical, que hemos dicho que era 100, por el tiempo que tarda en ir desde abajo al punto más alto, que son 10 segundos, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8, por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Bueno, pues de aquí voy a borrar esto para seguir. De aquí sustituimos la altura, o sea, despejamos la altura h, separamos, serían 1000. Esto sería pues aproximadamente 10 por 10 sería 100, 100 por menos 9,8, que es prácticamente 10, pues sería menos 1000, entre 2 sería menos 500. O sea, que la altura sería aproximadamente igual a 500. Hago los cálculos así porque es que no tengo calculadora ahora mismo. Bueno, sería 500 metros la altura máxima que alcanza. Y luego pues podemos calcular también la velocidad que tiene, por ejemplo, a los 5 segundos. La velocidad del proyectil a los 5 segundos. Velocidad a los 5 segundos. Bueno, pues esto lo borramos. Bueno, imaginemos que, bueno, a los 5 segundos, ya que el tiempo que tarda en subir son 10 segundos, está claro que a los 5 segundos todavía el proyectil está subiendo. O sea, está a la izquierda del punto máximo, del punto más alto, a la izquierda. Bueno, imaginemos que este es el proyectil, ¿no? Este es el proyectil, esta es la trayectoria y se encuentra pues aquí, vamos a suponer. Bueno, pues la velocidad que posee el proyectil tiene dos componentes. Una componente que es horizontal, que siempre es la misma y que vale 200 por el coseno de 30, lo ponemos aquí, por el coseno de 30, y luego tendrá una componente vertical que desconozco. Pero bueno, puedo calcularla. ¿Cómo? Pues con esta fórmula. Vamos a ver, ¿qué velocidad? Esta v será esta velocidad. Voy a llamarla v sub i, la componente en el eje y. ¿De acuerdo? Esta será la velocidad inicial vertical, la aceleración, que es la de la gravedad, y el tiempo que tarda en ir desde esta posición, desde la posición más baja hasta la posición que tendría a los 5 segundos. La velocidad v sub i será, por tanto, la velocidad inicial vertical, que es 100, más la aceleración. Como está subiendo, la aceleración es negativa. Si nos dijesen que calculásemos la velocidad a los 15 segundos, estaría bajando, y la aceleración sería positiva, por el tiempo, que son 5 segundos. Bueno, aproximamos este 9,8 a 10, serían 5 por 10, 50, menos 50 más 10 más 100, pues sería 50 metros por segundo. Ya tendremos la otra componente, la v sub i, o sea, la velocidad vertical a los 5 segundos serían 50 metros por segundo. Tenemos las dos componentes, la componente horizontal y la componente vertical. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad real que tiene, pues por la regla del paralelogramo, esta sería la dirección y el sentido de la velocidad, y el valor pues vendría dado por el teorema de Pitágoras. Aplicamos el teorema de Pitágoras y la velocidad sería la raíz cuadrada de una componente, o sea, 50 al cuadrado, más la otra componente, que es 200 por el coseno de 30 al cuadrado.